fondo de inversión, que además conoce bien también en España, en Londres, en Berlín, y para mí de los que hablas de manera más clara de cómo son estas cosas, y creo es lo que hace falta. Al final los inversores les tenemos ahí, pero son gente súper normal con sus ideas y que además que lo tienen las cosas bastante claras. Bueno, si quieres contarnos un poco cómo has llegado aquí, qué es lo que haces, una pequeña introducción. Brevemente, soy de Barcelona, pero me he pasado los últimos 7, 8 años cambiando de país cada año o cada 2 años. He estado un año en París, un año en Estados Unidos. Estuve haciendo consultoría estrategia, monté una pequeña compañía de consultoría web. Empecé de CTO en La Nevera Roja, que quizá algunos conoceréis, que acaba de ser comprada por 100 millones de euros 100 millones de dólares por Delivery Hero. Yo no tuve la suerte de quedarme allí para ver ese dinero. O sea, alguna gente dice que hice el MBA más caro de la historia porque dejé la compañía para irme a hacer un MBA en Londres porque tenía una beca allí. Durante el tiempo que estuve en Londres estuve trabajando para Index Ventures, que es el fondo de capital riesgo más grande de Europa. Allí trabajaba en la etapa más tardía en la que se invierte, que es empezando en rondas de 50 millones de euros. A mí me gusta programar y me gusta trabajar con compañías mucho más pequeñas, así que cuando salió la oportunidad de venirme a Point9 hace un par de años, no lo dudé. Y llevo los 2 últimos años aquí viviendo 1/3 del tiempo en Berlín, 2/3 en un avión y buscando compañías en las que invertir en early stage. Invertimos en un ticket inicial entre 300 y 1 millón de euros. Perfecto, bueno, tienes además la visión también de emprendedor, tecnología y todo. Que, bueno, para empezar, hay dinero en Berlín, realmente hay dinero, ¿es verdad? Hay un montón de dinero. O sea, tanto en Berlín como en España, como en Reino Unido, hay una cantidad peligrosamente grande de dinero. Ayer estábamos mirando un gráfico en el que creo que estamos ahora en niveles de inversión que son un 80 o un 90% de los de la burbuja del 2000. O sea que dinero hay un montón y esta semana pasada nosotros anunciamos que acabamos de cerrar nuestro tercer fondo, que es 60 millones de dólares, y en esta misma semana se han anunciado 4 o 5 fondos en Europa que son de nuestro tamaño o más grandes. O sea que dinero hay. Y la siguiente pregunta, ¿hay startups en las que invertir? ¿Encontráis startups bien? A veces demasiadas. O sea, estamos ahora, creo que esta semana estábamos revisando, porque en lo que va de año creo que estamos cerrando unas 9 inversiones. O sea que hay muchas startups. La calidad está mejorando mucho. Berlín es un sitio genial para... O sea, lo que estamos viendo es que, y esto es un ejemplo, muchísima gente de toda Europa se está viniendo aquí, el coste de vida es barato, el entorno es agradable, el tiempo no es muy bueno, pero hay otras cosas mejores y empieza a haber primeros casos de éxito, que es lo que suele atraer a gente a montar startups. O sea que nosotros hacemos unas 14 o 15 inversiones al año y vemos unas 3.000 compañías al año. Y si alguien de los que está aquí, que imagino que la gente buscando inversión, ¿qué es lo que tiene que hacer para acercarse a un inversor como tú o como los que hay en Berlín? De las inversiones que hacemos históricamente, la mitad de las inversiones llegan a nosotros a través de alguien que nos las presenta. Es decir, si quieres hablar con un inversor en primera ronda, lo mejor que puedes hacer es o bien conocerlos de algún modo u otro en un evento o a través de alguna situación parecida, y en nuestro caso estamos en muchos sitios, o sea que no debe ser muy inaccesible conocernos. Pero si no, el mejor modo es a través de una presentación. Es decir, si por ejemplo, yo que sé, en nuestro caso es muy específico, hacemos mucho software as a service y marketplaces. Entonces, si hablas con alguien que sabe de este mundillo y que está en contacto con nosotros y nos presenta, así es como hacemos el 50% de nuestras inversiones, a través de alguien que nos presenta. Una cuarta parte de lo que hacemos son gente que nos escribe un mail sin habernos conocido y nos dice, oye, que creemos que sois el mejor inversor para esta compañía, pero personalizarlo. O sea, hay gente que envía el mismo mail a 200 inversores y con todos en copia. Obviamente, si haces eso, no vamos a invertir. Y otro cuarto de las inversiones que hacemos son compañías que nosotros nos acercamos a ellos. Y en ese caso, lo mejor que podéis hacer es hacer que la prensa hable de vosotros. O sea, hay estas revistas, hay revistas online, hay 1000 sitios donde pueden hablar de vosotros. Si tenéis una buena historia que contar, es más nosotros leemos todos estos medios, así que si vemos algo que nos interesa, nos acercamos a vosotros. ¿Y cuándo sería el momento adecuado para acercarse a vosotros? Porque imagino que desde el primer momento que tienes una idea no, pero muchas veces hay una falta de financiación. ¿Cuándo es el momento adecuado? Yo muchas veces lo pienso en el caso de La Nevera Roja. En ese caso, sin dinero no hubiéramos hecho nada y tuvimos la suerte de poder levantar medio millón de euros.
pero la suerte venía de cuna. O sea, mis cofundadores tenían el entorno como para levantar una ronda de medio kilo entre angels, y si no hubiéramos tenido esa suerte hubiera sido extremadamente complicado. Entonces, en el momento que tú decides meterte en montar una compañía, tienes que pensar qué es lo que tú tienes que nadie más tiene. Si tú tienes la suerte de tener un entorno que te puede dar el primer medio millón para arrancar, genial. Si no tienes la suerte de tener ese entorno, entonces la mayoría de inversores profesionales, como en nuestro caso, te vamos a pedir que ya haya algo, es decir, que ya haya un producto, que ya haya algún cliente o muchos usuarios si no están pagando. Entonces tienes que pensar cómo vas a llegar a eso, y si no vas a poder levantar financiación porque no tienes tú ese entorno, mira a ver si aquí hay ejemplos geniales de gente que está haciendo cosas bootstrap. Arranca hasta conseguir 2.000 o 3.000 euros de facturación y cuando estés ahí empieza a hablar con inversores. Pero empezar desde cero, si no has hecho ya algo muy relevante, si no has sido uno de los 15 primeros empleados de una startup de mucho éxito, si no has trabajado antes en inversión, si no has hecho algo que te pone aparte del resto de emprendedores, va a ser muy complicado. Entonces, céntrate en conseguir clientes y los clientes van a ser lo que te va a hacer que luego puedas levantar dinero más fácilmente. ¿Y la gente en la que invertís ya tiene rondas a lo mejor de Business Angel, han conseguido Business Angel, han pasado por aceleradoras? ¿Valoráis algo de esto? ¿O tienen ayudas públicas? ¿Lo valoráis como algo positivo? ¿Os da igual? El año pasado creo que es un tercio de las inversiones que hicimos eran en un PowerPoint. Pero en este tercio que no lleve a engaño. O sea, todos los inversores os van a decir, sí, nosotros invertimos en compañías que aún no se han lanzado. Pero cuando hemos hecho esas inversiones han sido, mira, hemos invertido en el empleado número 5 en Zendesk. La compañía ahora vale 2.000 millones de dólares, creo, algo por el estilo. El empleado número 5 ha visto todo lo que se puede ver en una compañía. Entonces, obviamente, puedes confiar en él en invertir antes de que haya lanzado nada. La mayoría de nosotros no tenemos esa experiencia. Entonces, por ahí, difícil. No intentéis levantar dinero, a no ser de que seáis uno de esas personas únicas. Si no tenéis eso, cualquier cosa que os permita llegar más lejos en cuanto a tener clientes, bienvenido sea. Si para ello tenéis que pasar por una aceleradora, genial. Si para ello conseguís financiación pública que os ayuda a arrancar el negocio, genial. Pero también es muy importante, nosotros pensamos que es muy importante el nivel de urgencia que tú tienes. Y si ir a una aceleradora y si conseguir financiación pública te hace ser mucho más lento, pues al final miramos con mucho cuidado cómo de rápido has crecido en los últimos meses. Todos esos procesos de aceleradoras, angels, etcétera, etcétera, te pueden quitar mucho tiempo que podías haber dedicado a vender a tus clientes y en el mismo periodo de tiempo ya serías invertible también. O sea pero casi todas las inversiones que hacemos, o bien somos los primeros que entramos y entramos a la vez de angels o entramos justo después. En compañías aceleradas, por el momento, no suele ser muy común porque muchos de los emprendedores buenos se saltan la fase de la aceleradora y directamente le dedican unos meses por su cuenta y vienen a nosotros. Con lo cual, bueno, supongo que todos lo conocemos, pero no vale todo tipo de negocio, porque mucha gente quiere montar un negocio y lo primero que busca es Business Angel, inversor. ¿Qué tipo de negocio? Esto que hablamos de startup, escalabilidad, ¿en qué se traduce en números o en términos? Cuando nosotros invertimos, antes no sé, le estaba explicando cómo es el modelo de negocio de un fondo de capital riesgo. A nosotros nos dan los fondos de pensiones 30, 40, 50 millones de euros para invertir y nos los dan para invertir en 5 años. Y en 7 años tenemos que devolverles 3 o 4 veces ese dinero. Entonces, lo primero que es muy importante es cuando invertimos, es un negocio que va a crecer muy rápido. Es decir, yo invierto hoy y tengo que estar convencido de que ese negocio en el que invierto hoy puede valer 200 millones de euros en 6 o 7 años. Entonces, si tú eres el primero que no te crees eso, es difícil. Y entiendo que muchas veces parece una locura. O sea, parece que ¿cómo va a valer esto que estoy montando ahora 200 millones? Pero para que eso sea cierto, pues tienen que cumplirse varias cosas. Normalmente vendes un producto, no un servicio. Porque no puedes, un producto lo creas una vez y se lo vendes a tantos clientes como quieras. Un servicio necesitas personas para prestarlo. Entonces eso es mucho más complicado. Y casi todos los negocios en los que invertimos son eso, o productos de software o productos de marketplaces. Y generalmente cuando invertís en alguien, estáis invirtiendo en compañías que son de Berlín, que son de todo el mundo, que están en el mercado alemán, que ya son internacionales. Lo que hacemos es un poco particular lo que hacemos nosotros porque no es muy común. Los que invierten tan pronto normalmente suelen estar muy cerca de las compañías en las que invierten. En nuestro caso, un tercio de lo que hacemos es Alemania y Polonia, un tercio el resto de Europa y un tercio Norteamérica. O sea que en realidad lo que más nos importa es lo que nos dicen los clientes y no dónde estás sentado. Y tenemos una compañía en España que es maravillosa, o sea que no hay límites en eso.
Te estás hablando todo el rato de clientes, clientes, clientes. ¿Qué pasa con el equipo? Que también es algo en lo que se suele hablar, invertís en equipo. Invertimos en equipo al 100%, porque invertimos, nosotros si te damos medio millón, 1 millón de euros, no te va a dar para mucho tiempo. Aunque parezca que es mucho dinero cuando es la primera vez que levantas dinero, ese dinero normalmente dura 1 año. Entonces, y te dura para contratar a otras 2 o 3 personas máximo, aparte de los 3 fundadores que ya tienes, hacer un poco de marketing y poco más. O sea que lo más importante es el equipo, pero el resultado de lo bueno o malo que es el equipo es el número de clientes que consiguen. Entonces, si yo no conozco a ese equipo, los números de lo que han conseguido me va a hablar de la calidad de ese equipo. Y luego, aparte, obviamente, dedicamos muchísimo tiempo a ver si ese equipo puede madurar y crecer, si son gente con la que se puede trabajar, etcétera, etcétera. Pero si estáis hablando con un inversor, hacer que lo que primero hable de vosotros sean vuestros números. Luego viene todo lo demás, mucho más natural. ¿Y cómo sería ese Dream Team? ¿Qué tendría que ser esos 2, 3 fundadores? Eso es lo primero. O sea, un fundador que monta él solo una compañía es muy complicado. Vas a estar tomando muchas decisiones difíciles y es mucho más fácil cuando tienes a alguien al lado. Y vas a tener un montón de periodos. Todas las compañías que nosotros tenemos tienen periodos. Mira, el otro día estábamos haciendo la coña, o la no tan coña, de que cada vez que invertimos en una compañía, los 3 meses anteriores a que invertamos son los mejores meses de la historia de la compañía. Y justo cuando invertimos, el crecimiento se va a tomar viento siempre. Y eso, o sea, pensábamos, ¿por qué será? Pues puede ser porque levantar financiación lleva mucho tiempo y si te estás esforzando en eso no te esfuerzas en los clientes. Puede ser por un montón de razones, pero nunca la vida de una compañía es un cohete, sino que hay periodos en los que creces, en los que decreces. Si estás tú solo es mucho más complicado. O sea, equipos. Encontrar quién es con el que queréis estar 10 años de vuestra vida trabajando. Un montón de compañías duran más que las parejas de los fundadores, o sea, que pensar que os estáis casando con vuestra pareja y con el cofundador. Y luego, sobre todo, es súper importante que sean equipos complementarios. Porque un montón de veces ves que vienen 3 fundadores, los 3 techies de la misma universidad y que han trabajado los 3 antes en la misma empresa. Es muy difícil que vayáis a ver el mundo con un perfil muy amplio cuando los 3 veis el mundo de la misma manera. Normalmente, y esta es mi visión, no es compartida para nada con todo el mundo, pero a mí lo que me encanta ver en un equipo es alguien que es el visionario, el que tiene un sentido muy claro de por qué quiere resolver ese problema, alguien que es el de los números, y normalmente estas 2 personas no son la misma, porque si eres muy visionario los números no te importan tanto, y el de los números a veces se encarga de marketing o se encarga de cosas así. Y entre esas 2 personas ya empiezas a ver, bueno, es buen mix de skills. Y luego tiene que haber alguien que hace producto, alguien que hace marketing y alguien que hace ventas. Pero eso se puede repartir de muchos modos. Pero al final es un poco el visionario y el que está más cerca de la realidad. Sí, porque es verdad que la vida al final te junta con gente parecida. ¿Y de dónde crees que se montan esos equipos? O sea, ¿salen de eventos? ¿Crees en los eventos de Berlín, de networking? O sea, y tú has dicho antes que suelo ser bastante sincero. Entonces, ahora mismo estamos invirtiendo en la primera compañía que ha salido en un Startup Weekend. Pero lo normal es que eso sea una señal muy extraña. Es decir, si la persona, o sea, no sé, ¿cuántas parejas salen que se casan habiéndose conocido en Tinder? O sea, Tinder es más para otras cosas. Entonces, lo mismo para estos eventos. No son para encontrar tu pareja de tu vida. Pero veremos a ver qué tal sale. Y lo que nos comentas, ¿crees que es extensible a todos los Venture Capital de Berlín? Yo creo que sí es parecido, ¿no? O sea, todos pensáis de una manera semejante. Al final, casi todos buscamos el mismo patrón, casi todos. Hay gente que invierte un poco más pronto, hay gente que invierte un poco más tarde, hay gente que es un poco más abierta a equipos internacionales y escenarios distintos, y hay gente que busca un patrón mucho más definido. Pero al final, casi todos estamos buscando algo muy parecido. Y en cuanto a sectores en Berlín, ¿cuáles son los sectores que están interesantes? Porque hay mucha compañía en el sector e-commerce, pero quizás es algo que sigue, es algo pasado. ¿Dónde está yendo el tema? Esto es una visión muy personal, habiendo estado en España, en Londres y aquí. Yo creo que la diferencia entre Londres y Berlín es que en Berlín no hay ninguna industria y supongo que esto es un buen ejemplo. No hay españoles trabajando en grandes bancos aquí y te vas a Londres y todos son españoles trabajando en bancos. Entonces, como no hay grandes industrias y la ciudad es barata, hay muy poca gente que sale de una industria para montar un negocio que resuelve esa industria. La mayoría de la gente tiene una idea que no tiene absolutamente nada que ver con eso. Y miras SoundCloud, miras ejemplos de grandes compañías de éxito aquí, Get Your Guide, ResearchGate. Son gente que no viene de un background de industria, sino que pensaron que eso tenía que resolverse. No pensaron si eso iba a dar dinero o no. Eso era una cosa secundaria, porque como es barato vivir en Berlín, no tienes tanta presión para hacer dinero pronto. En Londres tienes mucha más empresa, o sea, más fundadores que vienen del sector industrial, etcétera, etcétera.
cosas que son interesantes que están pasando aquí. E-commerce para inversores early stage ya no es interesante, porque lo que estamos viendo es que te cuesta tantísimo dinero adquirir un cliente en marketing que al final eso que os decía de escalar el negocio muy rápido y que en 5 años valga 200 millones de euros implica que vas a necesitar 100 millones de financiación. Entonces no salen los números. Mientras que en SaaS para 200 millones a lo mejor necesitas 30 millones de financiación. Si tengo que elegir entre dos negocios, voy a elegir el que escale más rápido. Cosas que estamos viendo que pasan aquí. Mobile, Berlín es un sitio excelente. Hay gente con muy buen criterio en diseño, con muy buen criterio en usabilidad, cosas muy interesantes. Están saliendo cosas muy chulas en fintech también. Eso sí que está saliendo más de incubadoras, Finlip, Hitfox, que están aquí al lado. Ese tipo de negocios están creciendo mucho. No sé, también hay cosas en hardware interesantes, un poco de ese estilo. E-commerce creo que ya es de una época anterior. Hardware también, que es un modelo de negocio complejo. Hay pocos inversores que lo entiendan, ¿no? ¿Ha habido alguna pregunta sobre hardware hoy? Pues es el mismo estilo de problema que tiene e-commerce, que es muy intensivo en capital. Nosotros hemos hecho las 2 primeras inversiones en hardware, que por casualidad o no es en las que yo estoy más involucrado. Y lo que estamos buscando ahí es negocios de suscripción, es decir, el hardware es una pieza que te doy para que complemente el mundo offline y online, pero el usuario te está pagando una cuota mensual. Y en cuanto al modelo, a mí me parece que algo que es quizá único de Berlín es que empieza a haber una especie de industria de startups, ¿no? Compañías que generan sus propias compañías. Rocket quizás es la más conocida. ¿Cómo veis eso? Porque tiene muchos recursos, pero no sé hasta qué punto es una oportunidad para emprendedores, es una competencia complicada. En el caso de Rocket yo creo que es excelente para Berlín. Y un montón de emprendedores estarán cabreados con ellos y hacen cosas que hay un montón de aspectos que son muy criticables. Pero Rocket pone a Berlín en el mapa, atrae a una cantidad inmensa de talento de todas partes. O sea, al final en un ecosistema necesitas un icono que sea el que atrae el talento crece en ese icono y luego ese talento se va de ahí y monta otras cosas. Y eso ya lo estamos viendo en Rocket. Rocket atrae gente a patadas, y esa gente aprende mucho en Rocket y luego son ambiciosos y quieren hacer otras cosas y se salen fuera de Rocket. Entonces creo que para el ecosistema de Berlín Rocket es una buena cosa. Como empleado, no sé, te toca a ti decidir si es el sitio donde quieres estar. Y lo mismo en cuanto a todos los company builders. Y por otro lado, el hecho de que tengas a Rocket hace que tú cuando montas tu compañía también puedas atraer a ese tipo de talento. Puedes contratar a un tío que ha hecho marketing en Zalando y probablemente sabe un rato de lo que está haciendo. Entonces, yo creo que es beneficioso, pero es muy único de Berlín. En Londres no tienes ese tipo de dinámicas. En Londres tienes un emprendedor que él solo intenta montar una compañía él solo. Y aquí tienes un montón de compañías que son otro tipo de emprendedor, que es que trabaja como emprendedor dentro de una compañía de la que él no es propietario. Sí, lo que están sirviendo un poco es de cantera, ¿no? Para que se generen cosas. Bueno, y cuando hablamos de inversión, ¿de qué dinero estamos hablando? Porque siempre hay un tema de cuánto pido. Hay mucho miedo siempre por parte del emprendedor, de el inversor se quiere quedar con mi empresa, quiere manejar mi empresa. ¿Cómo es esa relación, valoración, etcétera? ¿Cómo funciona aquí? Y un poco quizás la comparación con España o con Latinoamérica. Lo primero, si casi siempre pecamos de eso en España, es pide el doble de dinero del que hayas pensado inicialmente. O sea, es muchísimo más fácil levantar medio millón que 200.000 euros. Si tienes alguna posibilidad, es levantar medio kilo y no 200. Porque la realidad es que inversores como nosotros hay varios, pero inversores suficientes como para hacer una ronda de 200.000 es muy complicado. Porque no hay muchos inversores angels pequeños que hagan tickets de 20.000 euros y no los hay que hacen tickets de 50.000 euros. Entonces, hacer una ronda de 200.000 es mucho más complicado porque tendrías que convencer a 10 o 20 personas frente a hacer una ronda de medio kilo en la que nos tienes que convencer a nosotros o a otro inversor del estilo. O sea, lo primero, pide más dinero del que habías pensado inicialmente, porque el dinero vuela y el proceso de levantar pasta es súper complicado. Y o levantas dinero o no levantas, que eso es otra de las cosas. O sea, para levantar 100.000 euros, no levantes nada. Porque una vez has levantado 100.000 euros, te vas a acostumbrar a usar ese dinero. Te vas a acostumbrar a gastarlo para hacer marketing, te vas a acostumbrar a gastarlo para contratar a developers, vas a contratar freelancers. Y con 100.000 euros no va a ser suficiente dinero que te permita luego levantar otro medio kilo. Va a ser un poco de dinero que te va a permitir parecer que vives más desahogado, pero no te va a permitir levantar luego una ronda sana. Y te estás metiendo en la boca del lobo, porque luego, una vez has levantado esos 100, tus inversores previos igual te ofrecen otros 100 en unos términos súper agresivos, porque saben que estás al límite, los inversores de fuera no te van a poner dinero, o sea que decidir, o vais all in y levantáis medio kilo, o no levantáis nada. Pero todo lo que va entre medio, de momento veo que da pie a situaciones muy complicadas.
Y valoraciones, pues muy a grandes rasgos. En España, imaginaos una compañía early stage de la que os hablo, 2.000 o 3.000 euros de facturación, se valora en 1.000.000 de euros. En Berlín se puede valorar hasta 3 millones de euros. En Londres se valora en 5 millones de euros, el equivalente en pounds. Y es importante para vosotros, entiendo, el nivel de equity que tienes que vender. Equity es el porcentaje de acciones que tienes que vender para conseguir ese medio kilo de financiación. Cuanto más valga la compañía, menos tienes que vender. Los buenos inversores no van a querer gestionar tu compañía. Si ves que un inversor intenta gestionar tu compañía, ya es una señal de alerta. Y si el inversor está intentando de buenas a primeras quedarse con más del 20 o el 30% de la compañía, otra señal de alerta. Porque si levantas medio kilo y se queda en el 30%, hasta que la compañía valga dinero de verdad vas a tener 3 o 4 rondas de financiación. Entonces, cuanto más te has diluido, más difícil es que el nuevo inversor quiera poner dinero, porque dice, aquí ya no hay un emprendedor, hay un empleado. Si solo tiene un 20% de su compañía, este tío no va a estar motivado para dejarse la vida aquí. Entonces, es hablar con los empleados, las startups en las que han invertido antes estos emprendedores. En España veo un montón de cosas muy malas y cosas como levantas un poco de dinero y luego cuando quieres levantar otra ronda el angel quiere forzar al nuevo inversor a que le pague sus retornos y si no te veta la ronda. Cosas muy extrañas, que al final lo único que hacen es que ese angel gane un poquito de dinero, porque al final el dinero de verdad lo haces cuando hay grandes exits. Ese angel dobla o triplica su dinero, pero jode la compañía. O sea que... Pero eso además viene de inversores o business angel no profesionales, ¿no? Alguna de esta gente se dedica a ello 24 horas al día, así que no sé si se puede definir como profesional o no, pero el karma no es muy bueno. Y habéis hablado también de en qué invertís, hay que hacer un trabajo previo, ¿no? De conocer al fondo, conocer eso, tal vez hablar con otras compañías, startups que hayan trabajado. ¿Cómo puedes encontrar esa información? O sea, ¿cuáles son los pasos, no? Mandar ese spam a todo el mundo. Hay un montón de sitios online. Si miras en AngelList puedes ver las últimas, o el Crunchbase puedes ver las últimas inversiones que hemos hecho. Eso te da pie a entender en qué estamos invirtiendo recientemente y en qué no estamos invirtiendo. Te da pie a ver quiénes son emprendedores en los que hemos invertido. Te puedes intentar acercar a ellos, que ellos te recomienden. Formación online hay infinita. Nuestra web tiene muchísima información porque muchas veces invertimos en emprendedores que es la primera vez que montan su compañía. Entonces intentamos que sea una fuente de conocimiento para ayudarte a cómo acercarte a nosotros. Que entiendo que puede dar miedo acercarte a un inversor, entonces por eso intentamos simplificarlo lo más posible. Y si al final no tienes un modo de contactar y vas a enviar un mail a rodrigo@point9cap sin habernos conocido antes, intenta hacerlo un poco personal, intenta explicar por qué nosotros, por qué tú, por qué no envíes un template genérico. Uno de los mails que recibí hace no mucho era soy una startup y necesito financiación. Pues así no vamos bien. Y si alguien quiere montar algo y está en Berlín, o está entre España y Berlín, o está pensando en irse a Londres, ¿crees que tiene influencia dónde estás? ¿Dónde lo montarías? Si estás pensando en inversión, evidentemente. Tiene influencia. O sea, decidir vosotros qué es mejor para la compañía y en función de eso decidir dónde estáis. Si estáis en España, tener una explicación buena de por qué estáis en España. Si estáis en Berlín, nadie os va a preguntar. Pero lo que es, y va a tener impacto. Es verdad, o sea, es Creo que eso responde a la mitad de la pregunta. Sí. O sea, es todo mucho más fácil cuando estás cerca de los inversores. Y muchas de nuestras compañías aquí están fundadas por inmigrantes, o sea, que no es el hecho de que seas alemán lo que va a marcar la diferencia. Y bueno, ahora pasamos a alguna pregunta que tengáis. Siempre utilizamos en este mundillo la referencia a Silicon Valley. Siempre que hay un montón de eventos que parece siempre la comparación con Silicon Valley, que yo creo que estamos un poco aburridos. ¿Crees que tiene sentido? ¿Crees que esto es distinto? ¿Crees que debe ser distinto? ¿O nos olvidamos de ese WhatsApp, Instagram vendido por cientos de miles y nos fijamos en qué está pasando aquí? Nosotros invertimos bastante en Silicon Valley y casi todas nuestras compañías. Hacemos mucho SaaS y SaaS es Software as a Service vendido a empresas. 2/3 de los ingresos de SaaS en el mundo se hacen en Estados Unidos. O sea que si quieres ser importante en SaaS, tienes que tener una pata en Estados Unidos. Eso no implica que te tengas que mover a Estados Unidos. Typeform, una de nuestras compañías en Barcelona, es espectacular y no están en Estados Unidos, están en Barcelona. Tienes que entender bien qué es lo que está pasando allí, tienes que entender bien quién son las personas que cuentan allí, pero se pueden montar compañías globales desde cualquier sitio.
Es muy distinto San Francisco y Silicon Valley al resto del mundo. Solo por el volumen y cantidad de grandes compañías y grandes personas que hay allí es espectacular. Pero también hay un montón de gente que va allí a pasearse. O sea que no es allí todo maravilloso y todo el mundo monta los próximos WhatsApp, sino que... Y el nivel de competencia que hay allí y el nivel de dificultad que implica montar un negocio allí es espectacular. Un developer normal allí está ganando $120.000 al año, entonces la cantidad de dinero que necesitas para arrancar una compañía cuando cada developer te cuesta eso y además al día siguiente te viene y te dice o me das 150 o me voy a Google y al día siguiente o me das 200 o me voy a Facebook, pues eso aquí puedes tener algo más de lealtad por parte ¿No de está tus pasando empleados. aquí también con las startups? Muchísimo menos. O sea, nos ha pasado en alguna compañía que cuando ha abierto una compañía americana en una de nuestras geografías y ofrecen el doble o el triple a los developers, se llevan a alguno, pero es más complicado porque no es la misma dinámica. Pues si tenéis preguntas por el público podemos ir intercalándolo con esta charla. ¿Alguno que esté buscando? ¿Alguien está buscando inversión? ¿Ves? Ya se han asustado, ya ven el inversor. Venga, vamos. Una consulta, por ejemplo, si yo estoy buscando inversión y hablo contigo, ¿cómo es el tema de... Es un caso real, realmente no te estoy pidiendo ahora, pero ¿cómo entra un inversor? ¿Cuánto se demora uno en pagarle? ¿Cómo son los tiempos en realidad? Tú dijiste que era, no sé, pues generalmente quieren invertir y recuperar el doble, pero ¿cuáles son las fechas, los tiempos? ¿Cómo existe Ahora, alguna regla particular? recuperar el doble sería malo, o sea, O, muchísimo más del doble. O bueno, sea, cuando las cosas van, lo normal es que un fondo, la mitad de las veces pierdas todo el dinero que has invertido en las compañías. O sea, la mitad de las compañías en las que invertimos no recuperamos nada. Un tercio recuperaremos algo, pero poco, y del modo en el que haces dinero es cuando das en una compañía. En nuestro caso fuimos primeros inversores en Delivery Hero. Y la compañía ahora creo que la última ronda está en 2.000 o 3.000 millones de valoración. Es ahí donde haces el dinero. Entonces, cuando nosotros normalmente estamos invirtiendo, lo que hace que vayamos mucho más rápido a la hora de invertir es si hay competencia. Es decir, si estás con 3 fondos y los 3 quieren invertir en ti, alguno va a ir mucho más rápido que el resto. Si no, pues lo que nos pasa a nosotros es que, y en esas situaciones hemos hecho una inversión en una semana o 2. Y eso es desde el momento que conocemos a la compañía hasta que firmamos que invertimos y luego el dinero entra en las cuentas normalmente pasado un mes o una cosa así, porque entre medio hay mucho papeleo legal. Lo normal es que invirtamos para quedarnos hasta el final de la vida de la compañía. O sea, aún somos inversores en Delivery Hero y la compañía sigue creciendo a buen ritmo. Y en cuanto al tiempo que normalmente nos demoramos en decidir si invertimos o no, pues va entre esas 2 semanas, que eso es un caso muy excepcional, y los 2 o 3 meses, que eso es más la regla. Porque desde que te conozco, me vas contando qué vas haciendo, voy viendo cómo vas progresando, etcétera, etcétera, pasan un mes fácilmente. Y hasta que de verdad estamos convencidos en invertir, pueden pasar 2 meses fácilmente. pero entonces, ¿no hay un tiempo en que se recupera esa plata por parte de la empresa que pide el préstamo, pide la inversión y dice, ahora ustedes se van? O sea, ustedes ya les devolví su dinero, así que ustedes tienen que seguir y yo sigo No, solo. porque no es el negocio nuestro. O sea, hay otros inversores que invierten en deuda, pero nosotros lo que estamos haciendo es coger un porcentaje de tu compañía. Y lo que nosotros esperamos es que lleves la compañía lo más lejos posible. Y eso es pues a que te compre Google, a que te compre Facebook, a que te compre alguien de ese estilo y nosotros nuestro 5 o 10% que tengamos lo vamos a mantener hasta entonces o hasta que salgas a bolsa. Nuestro negocio no es el de darte un préstamo y esperar que nos pagues 3 veces ese préstamo. Ya. Tengo que ver si aquí hablamos de millones de euros como si los tuviéramos, que es mucho dinero ese tipo de negocio. Buenas, gracias por la charla, la estoy disfrutando muchísimo. Una pregunta más a nivel personal, ¿qué te llevó a hacer un MBA y si te ha ayudado a nivel profesional? Y también, ¿cómo decidiste o qué tienes que hacer para llegar a ser un inversor? Para llegar a ser empiezo al revés, la primera, segunda, después. Para llegar a ser un inversor tienes que tener un montón de suerte en un montón de pequeños pasos que das en tu vida. Porque hay muy pocos trabajos de este estilo. O sea, creo que en España, en Europa, cuando hacemos cenas de todos los que estamos en VC y no somos socios, nos juntamos 25 personas en toda Europa. O sea, que no es un negocio en el que hayan oportunidades todas las semanas.
Y es estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado, haber conocido a la persona correcta y que empujen un poco por contratarte. En mi caso fue, me fui a Londres a hacer el MBA, quería hacer 4 cosas durante el MBA y te respondo la otra pregunta. Quería tomarme un tiempo de hacer consultoría y de haber hecho el CTO porque al final yo quería ser emprendedor, quería hacer un MBA porque te da tiempo a pensar qué quieres hacer y además te da tiempo a conocer gente que está más o menos en tu situación y puedes decidir hacia dónde te quieres mover. La parte de conocimientos técnicos está muy bien también, pero yo creo que es más el crecimiento personal que te da y el tipo de personas que conoces. Y yo quería pues probar un poco de trabajar en una startup que hubiera levantado dinero para ver si eran muy distintos a lo que hacíamos nosotros, tener tiempo de trabajar en un fondo para ver qué es lo que busca un inversor, tener tiempo para trabajar en una empresa que hace corporate entrepreneurship o una incubadora de estas, a ver si eso era interesante o no, e intentar montar mi propia idea. Y en uno de estos pasos, hablando con un montón de gente, uno de ellos me dijo, oye, pues en Index están buscando a alguien, ¿quieres que te ponga en contacto? Y fue así. Y una vez ya has entrado es todo mucho más fácil. Cuando ya conoces a todo el mundo en el negocio, es más fácil que te enteres de las nuevas oportunidades y que te tengan en cuenta. Vale, gracias. Un par de preguntas rápidas que Rodrigo tiene que pasar a sus 2 tercios en un avión esta tarde. Más que una pregunta es a ver si puedes comentar a ver el ecosistema de inversión en Berlín y cómo se está desarrollando en los últimos años, ¿no? Porque, o sea, Team Europe lo creó Point Capital, hay capital extranjero viniendo. Estamos viendo también que las rondas están creciendo muy mucho en los últimos 5 años de 200.000 euros a 20 y tantos millones o 30 millones de euros. ¿Puedes comentar cómo está evolucionando y cómo está viniendo capital que no es europeo, o sea, coreano, americano, aquí justo en Berlín? Hay muchos fondos que se están levantando. Yo ahora mismo te podría decir que conozco 4 o 5 personas o 4 o 5 equipos que están levantando fondos y eso sucede porque como ha habido exits y como ha habido casos de éxito, pues esas personas pueden decir yo invertí en esta compañía y pueden ir a los inversores y pedirles dinero. Entonces se está levantando mucho capital aquí. Los fondos de Londres tienen una cantidad enorme de dinero y semana sí, semana también están viniendo a buscar compañías a Berlín. Eso es el resultado de que hay muchas compañías creándose y hay buenas compañías y hay compañías que, como tú dices, si una compañía aquí levanta una ronda de 25 kilos, hace que alguien en Londres diga, hey, esa se nos ha escapado, vamos a Berlín que la próxima no se nos puede escapar. Entonces eso está pasando, fondos americanos están viniendo también a invertir, fondos coreanos y tal, de eso tengo menos control. Y en general eso es lo que pasa en un ecosistema cuando las cosas funcionan, que los inversores vienen y los emprendedores vienen y todo el mundo tiene beneficios de estar en esta zona, porque es más fácil conocer a más inversores, los inversores pasan la voz al otro lado del Atlántico, etcétera, etcétera. Hola. ¿Cómo se comporta normalmente aquí la startup en Berlín cuando buscan invertimientos? Así como cuando buscan un capital venture. Cuando encuentran uno, se quedan con ese, intentan crecer con esa en todas las rondas o quieren buscar más, así que diferenciar un poquito más en invertimientos. ¿Te refieres a nosotros como inversores o a las startups cuando buscan A las financiación? startups, así que ¿qué es mejor para la startup? ¿Buscar muchos? Te toca elegir a ti. O sea, es mucho más fácil que tengas un proceso de fundraising de éxito cuando pones mucho foco en 4 o 5. O sea, piensa en ligar. Es mucho más fácil que ligues si sabes más o menos cuál es el perfil de persona que te puede responder que si te pones a intentar ir detrás de modelos todos los días y nunca has ligado con una modelo. Entonces, lo mismo en cuanto a fundraising. Si tú eliges los fondos que se te parecen más y que tienen mejor encaje con lo que estás haciendo, es más fácil. Luego te toca a ti decidir si quieres tener a un fondo, 2 o 3. Normalmente los fondos tenemos un requisito de cuánto necesitamos de porcentaje para que funcione para nosotros. Entonces, si metes 3 fondos al principio, pues te vas a tener que diluir un 35%. Si metes un fondo, a lo mejor te diluyes un 15 o un 20. Si metes 2, un 30. Entonces, te toca también a ti decidir y les toca a los fondos decidir si están dispuestos a ceder o no en sus porcentajes. Pero el emprendedor espabilado lo que hace es crear competencia por el deal. Cuanto más competencia o competición, no sé cómo se dice. Pero el caso es que cuantos más fondos quieran invertir en ti, más fácil es que la valoración se vaya para arriba y más fácil es que te diluyas menos. Perfecto, pues bueno, yo me he quedado con un mensaje positivo del ecosistema de Berlín, ¿no? Y bueno, ya hemos visto que hay que hacer presentaciones en Comic Sans y algún otro consejo a quien lo quiera dar, un último consejo a quien quiera buscar inversión aquí y tal vez acercarse a ti a comentártelo.
No es fácil, pero se puede hacer y levantar un paso más la barrera de la ambición. O sea, si tienes algo que puede funcionar en pequeña escala, ¿por qué no levantar un poco más de dinero? ¿Por qué no desde el día cero intentar vender online a 10 clientes en 10 países en lugar de intentar vender a los 10 amigos que tienes en tu misma ciudad? Porque una vez demuestras que eso funciona a una escala un poco mayor y demuestras que tú tienes un poco más ambición de lo normal, es todo mucho más fácil. Pues Rodrigo, un placer como siempre. Muchas gracias por la charla. Gracias por ayudar. Bueno, pues vamos...